Es que esta noche tenemos 35 diapositivas, ¿eh? O sea que como no habéis hecho los deberes, la vamos a tener clara. Bien, vamos a arrancar nuestra reflexión para esta noche y vamos a hacerlo como es debido, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y invitar a Cristo que nos acompañe y que nos señale Él el camino, ¿verdad? Porque el hombre tiene muchas ideas y muchas teorías, pero nosotros necesitamos el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedirte, Señor, tu presencia en medio de nosotros, allá donde estemos cada uno. Señor, ayúdanos a separarnos de nuestras tareas, aunque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer cada uno, pero que tú nos ayudes a estar centrados porque necesitamos entender tu verdad. Y esto es algo que no es fácil, Señor. El misterio de la piedad, el misterio de la redención, es un tema que ha estado oculto por mucho tiempo, pero que también es un tema que nos fue revelado hace bastante tiempo. Aún así, el enemigo se ha encargado de mantenernos engañados, en oscuridad, en confusión, de tal manera, y sobre todo ahora al final del tiempo, que no seamos capaces de entender cuál es nuestra mayor necesidad. Cristo, nuestra justicia. Así que te rogamos, Señor, que tú nos señales el camino y que apartes todo espíritu maligno y que podamos entender cuál es tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de esta noche, el plan de redención, capítulo 4 de Patriarcas y Profetas, que es la columna vertebral de todo el Evangelio. No hay nada que sobre, no hay nada que falte, nada, porque necesitamos santificarnos en la verdad y entender cómo obra Dios y por qué obra de tal manera. Porque vamos a entender unas cuantas cosas esta noche. No todas, este tema lo he tratado en unas cuantas ocasiones, lo tenemos en el canal, están enlistados, por lo tanto se puede ver junto a otros temas que explica mucho más detalladamente este asunto, ¿verdad? Vale. Vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Bien, como esta semana alguien nos envió un texto tratando de justificar que en la cruz, tal como lo veis en la parte después del amarillo, verde amarillo, y con rojo, dice, en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza. Y es ahí donde viene la primera trampa. ¿Qué quiere decir este texto? Vamos a leerlo primero para que luego empecemos con la pregunta, pero quédese con la pregunta porque allá viene, ¿verdad? Otra vez. Vamos a leer el texto. Dice, ¿cuál es el rescate que se pagó para preservar en la liberación de la transgresión el honor? Me voy a poner las gafas porque ya me quedo no, tonto, no solamente tonto, sino ciego también. ¿Cuál es el rescate que se pagó para preservar en la liberación del transgresor el honor de la justicia eterna? Dice, un sacrificio infinito, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Quiero que estéis atentos porque luego vienen preguntas, pues necesitamos desmenuzar un poco este texto y ver dónde es el error que cometen nuestros hermanos en no tratar de entender el texto como es debido. Dice, para salvar la raza de la ruina, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, no fuiste rescatado con cosas corruptibles como oro o plata de vuestra vana manera de vivir, recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos para vosotros, que por medio de él creéis en Dios,
que le resucitó de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Primera de Pedro 1:18 hasta el 21, ¿verdad? Atentos aquí. Dice, ¿qué derecho tiene Cristo a arrebatar a los cautivos de las manos de Satanás? ¿Cuál es el tema? Arrebatar a los cautivos de la mano de Satanás. Liberarlos. Exactamente. Dice, el derecho de haber hecho un sacrificio, de haber hecho ya, ¿verdad? Dice, el derecho de haber hecho un sacrificio que satisface los principios de justicia por los que se rige el reino de los cielos. Uf, esto tiene tela. ¿Cuál es el principio por el cual se rige el reino de los cielos? Dale, Pedro. Pero no solamente la misión de Cristo era salvar al hombre, no, había algo más aparte de eso. Era para, Hay unos cuantos puntos, ¿sí? Era para demostrar ante todo el universo. Cuando hablamos del universo, hablamos también de los demás mundos, porque claro, había ahí como una incógnita, ¿no? Y Cristo tenía que demostrar que su ley era justa ante todo el universo, porque si no, parece ser como que Satanás tenía razón. Por eso lo dejó, para que él se playera y por sí solo se descubriera cuál era su carácter. Pedro, Bueno, creo que tienes un micrófono más lejos, porque se te escucha con un micrófono que está más lejos. No sé si no se te escucha por el de los cascos, sino por el del portátil o de la tablet o de lo que fuera. Tienes que cambiar los micrófonos, los que tienes a los cascos. Son los de los cascos. No tengo nada abierto. No, pero la tablet o el ordenador tiene algún otro micrófono. El ordenador, si yo me quito los cascos, yo no te escucho a ti ahora. Claro, pero creo que no se te escucha con el micrófono de los cascos. Eso es lo que quiero decir. Se te escucha con un micrófono lejos. En fin, porque se te escucha un poco mal. No se te escucha como siempre. Por eso lo digo. Pues, yo lo detecté desde el principio. Vale. Conforme con lo que tú estabas diciendo, Pedro, sí. Hay 3 puntos en cuestión. Primero, se tiene que pagar el precio para la expiación. Primero. Por el pecado. Exactamente. Se tiene que rescatar al hombre del dominio del enemigo y se tiene que demostrar que la ley de Dios es buena. ¿Verdad? Sí. El precio por el pecado se paga en la encarnación. Y es ahí donde se hace la expiación, de la cual el primer beneficiario, el que está santificado. Nosotros necesitamos entender, lo que ha hecho Cristo es una plantilla donde nosotros tenemos que encajar perfectamente. Entonces, en la encarnación, el hombre, Jesucristo, es unido con la naturaleza divina. Y es el único hombre que es unido con la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es el único hombre que está en posesión de la verdad, que ha aceptado estar unido a Dios y no ha pecado, no se ha separado de Dios por pecado, ¿verdad? Es decir, él nunca ha ido en contra de Dios, por lo tanto, él nunca se ha separado de Dios. Por tanto, nace siendo hombre, en este hombre se coloca el Espíritu Santo, la naturaleza divina, que es el don, es la vida que él pone a nuestra disposición, precisamente la encarnación. Encarnación, nacimiento. Hay que entender este asunto, ¿verdad? El verbo se ha hecho carne. Y luego, en todo su caminar, él trata de revelar la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es esta vida, es el Espíritu Santo, que es la expiación. Es decir, ¿qué es la expiación? Es la que une al hombre con Dios. Esto es la expiación. Expiación significa unión de 2 naturalezas. ¿Qué es la boda del Cordero? Una unión entre Dios y el hombre, ¿no? Pues
De esto estamos hablando. Esto es la expiación, la unión del hombre con Dios. ¿Y cuándo y quién fue unido con Dios en la encarnación? Jesucristo. Jesús, Jesús. Jesucristo, exactamente. Aún siendo niño, pero él vino aceptando esta realidad, ¿verdad? Esto os lo digo porque necesitamos entender y profundizar estos 3 o 4 párrafos o algo así son, para que luego entremos en el capítulo en concreto, ¿verdad? Por lo tanto, dice aquí, el derecho de haber hecho un sacrificio que satisface los principios de justicia. ¿De qué sacrificio habla? Adán, ¿cómo estaba? Separado de Dios. Entonces tenía que ser unido con Dios, ¿verdad? Él tenía que volver a tener esta naturaleza divina. Entonces, ese sacrificio que satisface los principios de justicia por los que se rige el reino de los cielos, no la tierra, el reino de los cielos. Es el Espíritu de Dios, queridos. Es la gloria de Dios la que perdió a Adán en Edén. ¿Y dónde ha ocurrido esto? En la encarnación. Pero fijaos ahora cómo sigue la frase. Dice, en la cruz del Calvario, dice, pagó el precio de la redención, no de la expiación, que no es lo mismo. ¿Por qué redención? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Bajo el dominio de quién? El enemigo. De Satanás. Entonces tenía que ser rescatado del dominio de Satanás, ¿verdad? No vale, no sirve que Dios ponga a nuestra disposición el Espíritu Santo si nosotros no tenemos ni idea de qué hemos perdido, qué necesitamos, cuál es nuestra realidad, o sea, nuestra condición real. No se entendió en Sinaí, tampoco se entendió en la venida de Cristo. ¿Os dais cuenta? Pero tampoco se entiende hoy. Hoy tampoco se entiende. Ese es el problema, precisamente. Dice, en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza. Y ahora hablamos de esto porque la gente interpreta mal este asunto, pero no se lee bien el texto. O sea, no se lee, no lo estudia, porque en el texto está la resolución. Dice, y así, fijaos cómo continúa, dice, y así obtuvo el derecho de rescatar a los cautivos de las garras del gran engañador. ¿Por qué se hizo este sacrificio? ¿Para rescatar de la muerte o para rescatar del dominio del enemigo? Es que no es lo mismo. El precio que se pagó en la encarnación fue para rescatarnos de la muerte. El precio que Adán tenía que pagar, morir eternamente. Pero en la cruz se paga un precio para sacarnos del dominio del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dimos cuenta de lo que necesitamos. Jesús en toda su obra nos habló de la gloria del Padre. Padre, glorificado tu nombre. ¿Cómo? Pues enseñándoles la ley, cómo vivo yo. Pero no me entendieron, ¿verdad? No lo entendimos. Y dice, y así obtuvo... Dale, Pedro. Sí, es decir, aquí se obtuvo la liberación del hombre del yugo de Satanás y recuperar, porque a él se le puso como mayordomo de este planeta, porque Satanás se hizo dueño de este planeta sin pertenecerle. Claro. ¿Sigo? Sí, sí. Vale. Dice, y así obtuvo el derecho de rescatar a los cautivos de las garras del gran engañador que, mediante una mentira urdida contra el gobierno de Dios, causó la caída del hombre, que perdió así todo derecho a ser llamado súbdito leal del reino de Dios. Por lo tanto, ahora somos súbditos del reino de ¿quién? Del enemigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos ha liberado. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo nace el hombre de nuevo? En la encarnación, cuando Él viene a este mundo como ser humano, coge la naturaleza humana, ahí es cuando Él nos libera del yugo del enemigo. Es decir, nos da la libertad para que nosotros podamos elegir o seguir adorando al enemigo o a Dios. Pero ¿cuándo nacemos nosotros de nuevo? Concretamente, real. Al final del día de la expiación. ¿Qué le dice a Nicodemo? ¿Cómo nacemos de nuevo?
Tienes que nacer de nuevo, claro. Claro. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Porque mientras no nacemos de nuevo, somos súbditos ¿a qué reino? Del enemigo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? En la boda del Cordero. Cuando seremos llenos de nuevo del Espíritu Santo, de esa naturaleza divina perdida por Adán en Edén. Por tanto, ¿qué dijimos? Dijimos antes de entrar en directo, hablábamos de Apocalipsis 19, ¿no? ¿Por qué no viene Cristo? Porque la esposa no se ha preparado. ¿Y por qué no se ha preparado? Pues justamente por eso estamos estudiando lo que estamos estudiando. ¿Por qué la esposa no está preparada desde hace tantísimo tiempo? Además, Mateo 22 dice, todo está preparado, venid a las bodas. Lo dice Mateo 22, no lo digo yo. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de los apóstoles. ¿Entendéis? Ya, y de hecho Apocalipsis 3, 20 creo, está diciendo que Cristo está llamando a la puerta, es decir, está fuera, entonces no está en la iglesia, está fuera de la iglesia. Correcto, entonces, ¿en qué dominio estamos ahora? El del enemigo. Claro. El del enemigo todavía. Lo que queremos es salir de este dominio, ¿verdad? Estamos en este proceso. Nosotros aceptamos a Cristo y debido a esta aceptación y esta santificación, se nos da un carácter, o sea, una ropa blanca, que significa este carácter, ¿verdad? Y entramos en la boda del Cordero. Y en la boda se da la aceptación del Padre de que sí, seremos restaurados con la naturaleza divina en plenitud, ¿verdad? De esto se trata. Bien, vamos a seguir, porque vamos a ver una sorpresa ahora interesantísima. Fijaos, y estad atentos. Digamos, en la encarnación, Jesús pagó el precio por el pecado. Unió la humanidad a través de él, la cabeza, con la divinidad. ¿Verdad? En él, el hombre Jesucristo, estaba la naturaleza divina. Por tanto, unió la humanidad con la divinidad. Y dice, Satanás se negó a dejar ir a sus cautivos. Los retenía como súbditos suyos porque creían en su mentira. Se había convertido así en su carcelero. ¿Era necesario el sacrificio? No. ¿Por qué lo fue? Porque Satanás se negó a dejar ir a sus cautivos. Fijaos cómo sigue. Dice, pero no tenía derecho a exigir que se pagara un precio por ello. ¿De qué está hablando? Que la cruz no era necesaria. Por eso no está en el santuario. Pero ahora otra pregunta importante. ¿Y quién trajo este sacrificio de la cruz? ¿Era la voluntad de Dios o la de Satanás? A ver, Satanás. ¿Os dais cuenta? Está en el texto. ¿Y lo leen en condiciones? ¿Lo leen para entender? No. ¿Con qué espíritu lo leen? Qué pena, ¿verdad? Que no entiendas de lo que te está hablando el texto. Dice, pero no tenía derecho a exigir que se pagara un precio por ellos, porque no había obtenido posesión de ellos por conquista legítima, sino bajo falsos pretextos. Dice, Dios, siendo el acreedor, tenía derecho a hacer cualquier provisión para la redención de los seres humanos. Es decir, por eso vemos el altar de sacrificio nada más entrar al mundo, Hebreos 10:5, que luego llegaremos, ¿verdad? También a esto. Primero vemos el sacrificio. Pues eso es lo que hizo Dios. Este sí era previsto en el plan de Dios. Y dice, Dios, siendo el acreedor, tenía derecho a hacer cualquier provisión para la redención de los seres humanos. La justicia exigía que se pagara un precio determinado. Ahora entraremos en el capítulo 24, ¿verdad? El plan de redención. Ver cuál era este precio determinado, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios era el único que podía pagar este precio. El único. Dice, se ofreció voluntario para venir a esta tierra. ¿De qué está hablando? ¿De la cruz? Se ofreció voluntario para venir a esta tierra. Hebreos 10:5. ¿Os das cuenta? Dale, Pedro. No, aquí se está refiriendo de la expiación, porque él voluntariamente se ofreció, pero en la cruz no se ofreció. Lo mató Claro. Satanás y lo matamos nosotros. Claro. Es que fue un asesinato en toda regla. Dice, se ofreció voluntario para venir a esta tierra y pasar por el suelo donde Adán cayó.
vino como redentor de la raza perdida para vencer al astuto enemigo y mediante su firme lealtad al derecho, es decir, firme lealtad a la ley, salvar a todos los que lo aceptaran como su salvador. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ley? Fue leal a la ley. ¿Qué ley? La de la encarnación. Él era lleno del Espíritu de Dios. Esa es la ley. Esa es la justicia que nos hablaba antes. Antes nos decía, perdona un segundo. ¿Dónde estás, narices? Me fui. Dice, con el amarillo, después del verde, el derecho de haber hecho un sacrificio que satisface los principios de justicia por los que se rige el reino de los cielos. ¿De qué ley hablaba Satanás Lucifer en el cielo y dijo que esa ley no es buena? ¿Cuál era esa ley? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en ellos. ¿Entendéis? El Espíritu de Dios, bueno, podríamos decir de Cristo, porque hay que entender el pacto eterno. El Padre en Cristo, donde está Cristo, donde actúa Cristo, donde habla Cristo, habla el Padre. ¿Entendéis? Mediación desde la eternidad y hasta la eternidad. Por lo tanto, ¿de qué sacrificio habla aquí? Porque lo que nosotros no entendemos es qué unión se ha hecho con el Espíritu Santo en la cruz. ¿Qué unión se ha hecho? Porque esa es la expiación. La gente dice, la expiación se ha hecho en la cruz. Vale. ¿Quién fue unido en la cruz con el Espíritu Santo? No solo que no fue unido, queridos. En la cruz fue separado. No se separó el Espíritu de Cristo de Jesús. Porque si no se separa el Espíritu de Cristo de Jesús, no puede morir. ¿Cómo muere un ser según la ley de Dios? ¿Cómo muere un ser en el reino de Dios? Pecando contra Dios. Solamente así puede morir. De otro modo no puede morir. Nadie. Por lo tanto, ¿qué pecado cometió Jesús para poder morir en la cruz? Ninguno. Si no se retira a Dios, por eso dice el Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué está hablando? Se retira el Espíritu para que pueda morir Jesús. Pues si no, no muere. ¿Qué pecado ha cometido? Ninguno. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. ¿Se ha separado Jesús de Dios? ¿Voluntariamente? No. No. Entonces, ¿podía morir? No, tampoco. Necesitamos entender los principios. Y es justamente en la cruz no solo que no se unió nadie con la naturaleza divina, sino que se separó. Pero es por la boca de Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No solo no se unió, sino que se separó. Y nosotros no queremos entender esta realidad. Aparte que en la cruz no murió un Dios. Una vez más, el Espíritu de Dios se retiró. ¿Y quién tiene que pagar el precio por el pecado? Uno igual a Dios. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Un hombre. Un hombre. Claro, un hombre. Y es más, ni siquiera entendemos la lección básica fundamental. ¿Del cordero sacrificado en el altar quedaba algo? No, pues este Jesús que murió en la cruz resucitó y está en el cielo. Pues ha quedado algo. No, el que murió resucitó y está en el cielo. Pues no entendemos ni siquiera la lección básica. Dale, Pedro. En la cruz lo que ocurrió fue a ver cómo me explico. La ira de Satanás porque vio que Cristo la había vencido y de rabia y de enojo, entonces fue al asesinato, lo mató. No era necesario esa muerte. Claro, si está escrito, es que no lo digo yo, ni siquiera lo digo yo. Es que está escrito. Y si él no tenía derecho a exigir que se pagara un precio por ellos. Porque uno puede decir, no, pero es que Cristo, al ser Dios, no puede morir, pero es que es la elección que tomó voluntariamente. Él tomó la elección porque dice, uno igual a Dios tenía que pagarse por el precio, por el pecado. Entonces él tomó esa elección. Y hubo una lucha, porque claro, el Padre estaba tomando esa decisión y al final
aceptó. Y por eso Cristo desaparece y surge Jesucristo. No sé si me explico, pero yo a mi manera... Sí, es correcto. Bien, dice, y fijaos qué texto utilizo después. El verbo se ha hecho carne. Claro, ¿Dónde se ha hecho el sacrificio? En la encarnación, ¿verdad? Sigamos, creo que esta es la última. Dice, también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el cual cuando fue injuriado no volvió a injuriar, cuando padeció no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia, al cual llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ahí es lo que nosotros no es que al pervertir el concepto del enemigo, nosotros no entendemos. ¿Qué pecado llevó él sobre el madero? De lo que está hablando es de la incomprensión del hombre de que está separado de Dios. Él tomó esta responsabilidad, ¿verdad? Precisamente sobre él, es decir, él aceptó este autosacrificio, se deja morir en la cruz, ¿verdad? Por el pecado del hombre, por nuestra incomprensión, ¿verdad? Por la separación de nosotros. Y él toma sobre sí esta responsabilidad, pero nosotros no entendemos. Es que luego hay otra cosa que tampoco se entiende. Si tú dices que la expiación se ha hecho en la cruz, ¿en qué día estamos nosotros aquí? Claro. ¿Qué falta? ¿No se ha hecho la expiación completa en la cruz? ¿Falta más? ¿Falta algo más? Si se ha hecho la expiación en la cruz, como que estamos en el día de expiación. Es que por eso digo yo que es que... Una contradicción. No, se te escucha tan mal, Pedro, que casi no entiendo lo que dices. Es que no... Por eso, sí, ya te entiendo. Sigue como estás, que es lo que hay. Ya verás la próxima. Es que nosotros no entendemos el Evangelio. Y eso es una perversión tan tremenda que es que nos volvemos locos. Dice, sí, el cual llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados, se refiere al Espíritu Santo. Por esta herida, nosotros recibimos el Espíritu Santo y seremos sanados. ¿Cuándo? Al final. Pero para llegar al final necesitamos entender todo el trayecto, el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Fijaos aquí, porque nos dice qué pasó en la encarnación y cómo fue capaz el hombre Jesucristo de hacer toda la obra que la hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y entender que necesitamos el Espíritu Santo. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando, ¿qué significa reconciliando? Uniendo, expiando, uniendo consigo al mundo. ¿Cómo? Pero en Jesús, en nuestro representante, la cabeza de esta humanidad. Por eso Jesús dice, mírame y vivir o seguidme. Lo que hago yo, entendéis, y haced lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué significa hacer lo mismo? La visión de los dos tronos, Padre, danos tu espíritu. Porque Jesús también necesitó aceptar el espíritu, ¿no? Es un hombre. Necesitamos entender esta realidad. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, que es consecuencia del pecado, de la separación de Dios. Al estar separados de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? En transgresión. Transgredimos constantemente. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra, ¿por qué nos dice santifíquese en la verdad? Una vez que estemos santificados en la verdad, acudimos a la boda del Cordero. Y nos dice, nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, de la unión, ¿verdad? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros. Os rogamos en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quedó restante de la cruz? Que el hombre entienda la obra y que pida, Padre, danos de espíritu. ¿Entendéis? Reconciliaos con Dios. Pero para poder reconciliarte necesitas entender que necesitas algo, ¿no?
Tú no puedes pedir algo que no sabes que te falta. Es como pedir ahora, Señor, quiero una galaxia que no sé si existe, pero si existe yo la quiero. Qué locura. Esto no funciona así, ¿no? Quizás el ejemplo no sea el más idóneo, ¿no? Es decir, tú pides algo que no te enteras que te falta. Nosotros creemos que estamos bien. Es más, la iglesia dice, cuando tú te bautizas, ya recibes el Espíritu Santo. ¿Así? ¿Y qué ocurre en la boda del Cordero? Es que no entendemos. Nosotros recibimos el acompañamiento, pero no la reconciliación. Esta ocurre lo que le dijo a Nicodemo, pero como siendo tu maestro no sabes para qué está el día de la expiación. Para reconciliarte con Dios, para estar unido con Dios, ¿no? ¿Qué es la boda del Cordero? Precisamente esta unión, este matrimonio entre la naturaleza de Dios y el hombre. Dice, os rogamos lugar de Cristo, reconciliaos con Dios, porque a este que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros se separó de la naturaleza divina en la cruz, por nosotros hizo pecado. ¿Hizo pecado Jesús? No. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? El Espíritu de Dios se separó de Jesús. Eso es lo que dice. Por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pregunto, ¿dónde se aplica este texto? En la encarnación. Y en la cruz también. Sí. Porque nosotros también tenemos que evitar un error. Nosotros hablamos mucho de la encarnación, pero ¿por qué apuntamos tanto allí? Primero, porque ahí se hizo el sacrificio y es el gran desconocido para la gente, pero que no cometamos el error y creer que el sacrificio es solamente sino No, que es desde la encarnación hasta la cruz. Toda la vida y la obra de Cristo es el sacrificio. la encarnación fue el primer paso. Eso es, correcto. El Y en la primer cruz paso. también dice, en la cruz se hizo Porque- una expiación, Porque si un otro ellos, paso. porque si ellos dicen, la gente dice que en la cruz murió un Dios, vamos a ver. Si murió un Dios, ¿cómo es que los soldados, todos los que estaban allí, no fueron fulminados? Porque ante Dios tienen que ser fulminados. Y no fueron fulminados. ¿Por qué? Porque eran gente. No sé Pero si me explico. no es solamente eso, creo que hay un paso previo a esto. Muere Dios. Es que Dios puede morir. Es que lo que está diciendo allí es que uno igual a Dios tenía que pagar el precio por el pecado. Claro. Pero Entonces, pagar el precio por el pecado no necesariamente significa que Dios tiene que morir. exacto. Sino que deja su gloria, pierde su identidad y solamente queda el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es lo que necesitamos entender. Pero fíjate tú que nos cuesta, por eso lo llama misterio de la piedad, ¿no? Es un misterio. Sí, claro. Dice, ¿cómo muere un Dios? Y os dais cuenta que simplemente el verbo se hace carne porque deja de ser uno igual a Dios y esa identidad de este hombre, de este uno igual a Dios, la toma el hombre Jesucristo. ¿No entendéis? Y Sí, se sí. queda con el Espíritu Santo, precisamente porque Dios no puede morir. Pero si esto nos parece difícil, explícame lo que pasa en la cruz. Esto es locura total. ¿Cómo una criatura mata a Dios que no puede morir? ¿Cómo lo hace? Un ser creado mata locura. Yo no digo que es absurdo ya es locura. Creer esto es locura, directamente. Claro. Dale, No. Estoy diciendo que sí, que es así, es así. es que es tan absurdo, es tan loca la cosa, y yo no lo sé por qué la gente no les cuesta tanto asumir esta realidad. Y, honestamente, no entiendo. Yo no entiendo, a no ser que estemos poseídos. Pues que en realidad eso es lo que está pasando. Esa es la auténtica realidad. Lo que pasa que, claro, si le dices a la gente que está poseída, pero la Biblia dice, si no está el Espíritu de Cristo, ¿quién está? Claro. Estamos endemoniados. ¿Qué pasó? ¿Por qué crucificamos a Cristo? Porque estábamos endemoniados. Esta es la realidad.
Lo que pasa es que suena feo Pues, decirlo, pero esta es la realidad. pues porque el espíritu de Cristo no está en uno, entonces está el espíritu del otro. Y si el otro es un demonio y si tenemos su espíritu, estamos endemoniados. Así es. Pero suena feo, si lo dices así, la gente te dice, pero tío, tú estás loco, pero te estás loco, pero ¿qué estás diciendo? Y por eso tampoco aceptan el Apocalipsis 3:20 que Cristo está a la puerta de la iglesia, no está en la iglesia. Y si quieres, entendiendo iglesia, templo, o sea, viendo a nivel personal, templo, está fuera del templo, no está dentro. En mí, personalmente, a nivel personal, no solamente a nivel iglesia, sino que también a nivel personal. Y Cristo dice, yo estoy fuera. ¿Y qué necesito? Que esté dentro. ¿Y cuándo va a estar dentro? En la boda del Cordero. Al final del día de la expiación, ¿no? Esta es la lección suprema de todo el Evangelio. Dice, sigamos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice, he hecho un pacto con mis elegidos. He jurado a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios celebró un pacto para liberar a los seres que había creado. En este pacto están implicados tanto el cielo como la tierra. ¿Cuál es ese pacto? El pacto eterno. El pacto eterno. El pacto eterno. Que el pacto eterno es mucho más que lo que decimos nosotros. En este pacto eterno entra el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Sí, que dice Apocalipsis. ¿Entendéis? Sigamos. Y ahí es cuando entramos, apenas ahora entramos en nuestra reflexión. Yo no tengo tiempo aquí en 21:55. Hay tiempo aquí. A mí no me da qué tiempo tengo de grabación. Vale. Y es ahora cuando empezamos a entrar en el capítulo, el plan de retención del Patriarcas y Profetas. Y fijaos, vamos a entender y mirad esto como si fuera la columna vertebral del Evangelio. Mirad si no confirma lo que estamos diciendo. Es que está todo aquí. Lo único que necesitamos es quitar los prejuicios del vino de Babilonia y empezar a entender lo que está escrito. Permitirle a la palabra que me hable, no que yo dirija la palabra en un sentido o en otro según a mí me parece. No, yo tengo que escuchar lo que está escrito, lo que me está diciendo. Y dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Dice, el mundo que Dios había hecho quedaba manchado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Dice, parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. ¿Qué ley? Porque si no entiendes esto, ¿de qué ley habla? No entiendes el Evangelio, no puedes entender el Evangelio, no puedes entender la obra de Cristo, porque por eso la encarnación no se entiende. ¿Qué vino a hacer la encarnación? Unirnos con esta ley. Esta es la ley, el Espíritu de Dios en nosotros. El propósito eterno de Dios, recordad, el propósito eterno de Dios es que Él habita en todo ser creado. Esta es la ley, este es el carácter, esto es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Por lo tanto, de esta ley, de este espíritu se ha separado Adán en Edén, cuando dice la gloria de Dios se separó de él, ¿verdad? Dice, los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Pecado, otro concepto que no se entiende. La separación del hombre de Dios, ¿verdad? Del reino del hombre, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. ¿Entendés lo que es pecado? No solo Adán, sino que el mundo, todo el mundo está perdido, está fuera del reino de Dios. Ya no es parte del reino de Dios. Dice, pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Y aquí deberíamos de entender de qué le habla. La ley de vida, la presencia de Dios en este templo. Entonces,
Cuando Adán pecó, en realidad Adán debería de haber muerto instantáneamente, porque sin vida, ¿qué queda de él? Barro. Barro, ¿no? Sí, la Eso, parte humana. claro. Por lo tanto, dice, en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Pregunto, ¿por qué solo uno? Porque era el único que era igual a Dios. Sí, pero también implicaba otra cosa, que se tenía que hacer un intercambio. Es decir, este ser tenía que darnos su vida y morir, dejar de existir. De que nosotros ¿Entendéis? pudiéramos vivir. Claro, pero ahora necesitamos entender otra cosa más profunda. ¿Se puede morir en el reino de Dios? No, De ninguna manera, ninguna excepción, nada de nada. no se puede morir. En el reino de Dios no existe la muerte. Amén. Amén. Si entendemos esto, podemos entender muchas otras cosas después. Podemos entender lo que os dije antes. ¿Jesucristo podía morir en la cruz? Si no se separa el espíritu, no puede morir. Claro. Porque Jesucristo era de este reino o de cuál reino era. Dice, yo no soy de este reino. Ni Yo no reino soy de de este este mundo, yo mundo. soy de otro mundo. Si fuera de este mundo no se hubiera dejado que lo apresaran. Es que en el reino de Dios no se puede morir de ninguna manera, a no ser que deliberadamente te separas de Dios, que es lo que hizo Lucifer y los ángeles. Deliberadamente eligieron estar en contradicción con Dios, no estar de acuerdo con Dios, separarse de Él. ¿Qué ocurre? Pues debería de morir instantáneamente, pero no ocurrió y ya lo sabemos por qué, no voy a entrar en esta vía porque esa es más compleja, ¿verdad? Todavía. Pero no murió. ¿Por qué? Porque luego todo el cielo hubiese dicho precisamente lo que Satanás trataba de hacer, que Dios es un dictador, que su ley no es buena, ¿verdad? Todo esto. Por lo tanto, dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Claro, esto tenía que ser uno igual a Dios. Uno que puede pagar el precio, pero no muere. ¿Entendéis? El Porque autor si de la no, ley, podía intercambiar un ángel su vida. Es decir, un ángel nos intercambia su vida, muere el ángel y nosotros vivimos. Pero no es posible, porque en el reino de Dios, si no pecas, no puedes morir. ¿Entendéis? Este es un principio inamovible. Si tú no pisoteas la ley, no puedes morir. Y por eso nadie podía pagar el precio en lugar de Cristo, de uno igual a Dios. No podían. Dice, cuando dice no podía, no es porque no podía, sino porque no podía satisfacer esto. ¿Por qué? Pues porque tenía que morir un ángel, entonces tenía que hacerse un plan de salvación para el ángel. No sé si entendéis, el reino de Dios no es, la muerte en el reino de Dios no existe. Por eso dice, un ángel no podía pagarlo, pero Dios sí, porque Dios no puede morir, pero se puede hacer hombre. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Entendéis? claro. Ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está el misterio, ahí está como lo diría un andaluz por aquí, ¿no? ¡Qué arte! ¿No? Ahí está el arte, el ingenio de cómo encontrar una solución a algo que aparentemente no hay solución. No hay solución, ¿verdad? Y dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, porque es Dios, la ley es la presencia de Dios. Recuerden el propósito eterno de Dios, del capítulo 16, su templo, que el Dios habite en nosotros, en todos los seres creados. Por tanto, ¿quién es la ley? El mismo Dios. Y por eso precisamente es amor, porque Él se comparte a sí mismo con todos los seres creados. Es decir, Él siendo vida, de esta vida comparte con todos nosotros, ¿verdad? Por lo tanto,
Dice, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Es decir, podía unir de nuevo al hombre con Dios. Solo uno igual a Dios podía unir de nuevo al hombre con Dios. Y esto no encaja en la cruz, vamos, ni metida a fuerza. Es imposible. Pero no lo sé por qué la gente no quiere entender. Dice, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. ¿Entendéis lo que tenía que hacer? Él nos da su vida y él se rebaja. Es decir, siendo uno igual a Dios, se rebaja a nivel de criatura, de hombre, vamos, un ser creado, que es lo que es un ser creado. Entonces, en este ser creado habita esta vida de uno igual a Dios. El intercambio. ¿Entendéis? De esto se trata, de un intercambio. Y dice, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley, colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Dice, Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Esto tampoco se entiende. ¿Dónde se produjo esta separación del Padre y del Hijo? Eterna. Separación eterna. Este es el sacrificio infinito. El de la cruz no es un sacrificio infinito. Este sí. El Padre queda tal como dice Juan 17. El único Dios verdadero. ¿Es Jesucristo Dios? Sí. ¿En naturaleza? No. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Sí, un Dios personal, pero no está en el trono de la eternidad. ¿Lo entendéis? Por eso dice, el Padre es el único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? El único Dios en naturaleza y que está en el trono del universo. Porque el Espíritu Santo es Dios en naturaleza, de naturaleza divina, de Dios, tiene todos los atributos como el Padre, porque es la vida de este Cristo de antes, pero no está en el trono de la eternidad. Que es lo que vemos también en el santuario. En la mesa de los panes está el Padre, está el hombre Jesucristo, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? Enfrente. No está en el trono. Dale, Pedro. Es decir, antes había Cristo era Dios, pero al ofrecerse, ahora solamente hay un Dios, porque lo dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si no es así, entonces Juan es un mentiroso. Claro, claro. Yo lo veo clarísimo. Entonces no entiendo, la verdad es que no entiendo tanta teología, y resulta que yo que soy un ignorante. Luego viene un Gabriel y te desmonta el chiringuito. Y en lugar de escuchar a Gabriel, dices que Gabriel está loco. Por eso, ¿qué es lo que tú muchas veces dices? ¿Está el Espíritu de Cristo en ti? Eso es lo que la pregunta O que estamos se tiene que hacer. endemoniados y no nos enteramos. Claro. Así es. Y lo digo otra vez, Apocalipsis 3, vete. Sí. Apocalipsis 3, ¿no? Es que es justamente lo que quiere decir Dios. Yo estoy a la puerta. ¿Y quién está dentro? Un otro. Tanto en medio de la iglesia como en este templo. Está un otro. Está gobernando este ser, ¿verdad? Dice, Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo eternamente. Eternamente. Dice, Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. El verbo se ha hecho carne. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Sigamos. Hebreos 10. Es que si fuera solamente el Espíritu Profecía que dice esto, diríamos, vale. Pero dice, por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y este tampoco lo entiende. ¿De qué está hablando aquí? De un sacrificio. Entrando en el mundo. ¿Y el santuario? ¿De qué nos habla? Entrando en el mundo, lo primero es el altar de sacrificio.
¿Se entiende? No se entiende. ¿Por qué? Porque estamos endemoniados. Creo que al final tendré que decir esto alto y claro porque a lo mejor así se entiende mejor. Pero me van a tirar piedras, ¿eh? Van a tratar de matarme como sea, ¿no? Dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas, holocausto por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y luego digo, heme aquí para hacer tu voluntad. Y dice, él quita lo primero que sacrificios de animales para establecer lo segundo, el sacrificio del verbo que se ha hecho carne, de uno igual a Dios, ¿verdad? Sí. Y dice, es en esa voluntad que somos santificados. ¿Perdón? ¿Cómo somos santificados? Dice, en esa voluntad. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo, ¿no? No es el que nos redarguye y nos conduce, el otro consolador que dijo Jesús, ¿no? Sí, sí. Y dice, es en esa voluntad, en este sacrificio, quiere decir, quita los sacrificios de animales y tal, acepta mi sacrificio. Eso es lo que quiere decir. Y dice, es en esta voluntad que somos santificados, atentos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De la cruz o de la encarnación? De la encarnación de Dios. ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo? ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? El Espíritu Santo. Es el don inmerecido, es esta vida, ¿no? No es esa la ofrenda, no es ese el don inmerecido, no es ese el regalo que nos ha hecho, no es ese el intercambio que nos dijo en el párrafo anterior. Es el intercambio, uno igual a Dios, nos regala su vida, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Que esto también tiene significado. Pues nosotros decimos, no, que en la cruz se pagó el precio por la expiación, pero el que muere resucita. Entonces, ¿puede volver a morir otra vez? Que total, pues si murió una vez, resucitó igual, se fue al cielo, bueno, vuelve a bajar y vuelve a empezar, ¿no? ¿No? Según nosotros, parece ser que sí. Cristo le aseguró a los ángeles que mediante su muerte atraería a muchos. Y aquí de nuevo el santuario. Vale. De ese altar quedaba algo. Es que no entendemos ni siquiera esta lección básica, fundamental. El Espíritu Santo es algo. Es que no tiene identidad. ¿Y quién sabe dónde está? ¿Quién sabe? Y si nos dice, es como el viento. Solo puedes ver el resultado de sus obras, ¿no? Corintios 13. Ves el resultado de la obra del Espíritu Santo, pero no lo vemos. Es como si no existiera. Y tampoco tiene identidad. Si no lo envía el Padre y si no lo pide Jesús, ni siquiera sabemos de él. Y si no lo pedimos nosotros, ¿por qué nos hemos santificado en la palabra de Dios? No sé si entendéis. Y yo sé que no es fácil de entender esto, pero el espíritu. Dice, el reino de Dios es un reino espiritual, no es material. No sé si entendemos esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, por eso dice, no queda nada en este altar. Porque el verbo se hace carne. ¿A quién vemos nosotros? A Jesucristo. ¿Vemos al Espíritu Santo? No. ¿Qué es lo que vemos? La consecuencia de sus obras. Eso es lo que vemos. Los frutos, la consecuencia de sus obras. ¿Verdad? ¿Que tienes por ahí alguien que dice, este tío está loco? ¿Qué? Orba? Dice, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador. Yo sé que mucha gente, yo lo sé, yo soy realista. Lo que yo os estoy contando, que está escrito y que es un otro evangelio, mucha gente no entiende. Mucha gente dice, este tío está mal. No puede ser que estemos tan engañados. Pero la pregunta que tenemos que ponernos es, pero si estoy explicando lo que está escrito. Es que está escrito, es que
por muy sorprendente que nos pueda parecer, es que una cosa que decía este hombre, ¿no?, que envió el texto antes, decía, no, pero solamente Gabriel predica estas cosas. Sí, Jesús también era solo, y los profetas eran solos en sus tiempos. ¿Y quién tenía la razón? Es que lo que no nos damos cuenta nosotros es que en la línea de tiempo de la historia hay dos líneas, la línea de los levitas y la línea de los profetas. ¿De qué línea sale Jesús? De la La de los profeta. profetas. La De los profeta. profetas. Porque los de los levitas han estado en apostasía desde el principio. Desde que Moisés bajó del monte, el becerro, y hay que ver toda la historia de Israel, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasó con la línea de los profetas? Los mataron. ¿Se escapó alguno? No. Bueno, sí, alguno. Alguno que fue levantado al cielo. Moisés, Elías, ¿no? Alguno se escapó. Pero los mataron a todos. ¿Y qué pasará con nosotros ahora? Nos mata socialmente. Ya sabemos que matar no es solamente matar físicamente, sino que si tú hablas mal de tu hermano, ya lo has matado. En tu corazón ya está muerto, ¿verdad? Nos mata socialmente. Es que yo no he visto una forma de ignorarme, o sea, como si yo no existiera. Literalmente, como si yo no existiera. Me ignoran totalmente. Reconocen que soy el único que predica eso, por lo tanto, están en conocimiento de lo que estoy predicando, pero me ignoran como si no existiera, como si fuera el Espíritu Santo, ¿eh? Está por aquí, pero no está. No lo vemos, no existe, ¿eh? No existe. Eso es lo que está pasando. Estoy muerto, ¿entendéis? Yo soy consciente de esta realidad, pero mi trabajo es tratar de salvar todo lo que puede ser salvado. Y por eso vengo con lo escrito está. Si no está escrito, yo no voy a predicar ninguna locura de esta, pero ¿qué pasa? Que estoy mal de la cabeza, que me estoy buscando, me quiero suicidar y digo, pues a ver si me mata alguno, así me quito la culpa, ¿no? Que estoy tratando de salvar a la gente, pero que no se enteran, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque es un disparate. El evangelio que se nos ha predicado es un disparate. Claro, es la obra del enemigo. Lo ha contaminado todo de tal modo que no seamos capaces de ver el camino correcto, ¿verdad? ¿Y desde cuándo lo contaminó? Desde el primer siglo. Al final del primer siglo ya estaba contaminado. Pues fíjate que llevamos 2000 años, ¿eh? 2000, ya casi pico, ¿no? Dice, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, dice, en favor del hombre caído. Otra cosa que quería decir yo. Fijaos en todo el capítulo. En casi todos los párrafos hay textos de la Biblia. ¿Dónde no hay texto de la Biblia y podía verlo? Porque lo presenté antes, ¿no? Hebreos 10:5, por ejemplo. ¿Dónde no hay? Justo en el segundo párrafo, donde dice que solamente uno igual a Dios podía pagar el precio por el pecado. Ahí no hay ningún texto bíblico, pero debería de haberlo. La pregunta es, ¿por qué no lo hay? Porque este misterio lo tiene que descifrar la última generación. Este párrafo primero es el único que no tiene textos, pero hay textos de la Biblia. Hay textos que se podían aplicar ahí. Pero a partir de allí, para abajo, está repleto de textos de la Biblia. Fijaos, está repleto de textos. Menos este, todos. ¿Por qué? Porque es el misterio que tiene que entender la última generación. Es la llave que abre la puerta de la boda del Cordero. ¿Verdad? Sigamos. Dice, el plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Se entiende esto? ¿Se puede aplicar literalmente? ¿Se aplica literalmente? No, lo que está diciendo es que desde el principio aceptó que cuando llegue la hora, cuerpo me has preparado. Yo vendré aquí. En el rollo del libro está escrito sobre mí, ¿verdad? Acepta el sacrificio, pero no es literal. Es decir, hay que entender cómo, es decir, yo lo digo siempre, casi todas mis reflexiones al principio, ¿no? Hay que entender la perspectiva que tiene Dios.
Y para Dios, esa aceptación desde el principio de morir es una realidad. ¿Qué faltaba? La hora. Solo faltaba la hora. ¿Sabía Dios desde el principio que esto va a ocurrir? Sí. ¿Qué faltaba? La hora. Para Dios es una realidad. Por eso lo dice, está muerto desde el principio. ¿Pero fue muerto desde el principio? No, fue con la encarnación. Ahí pasó literalmente, ¿verdad? Hay que entender las metáforas del reino. Dale, Pedro. En el Consejo de Paz, cuando él voluntariamente decide entregarse. Ahí es cuando el Cordero de Dios ya fue sacrificado, porque él se ofrece. Cosa que no ocurre en la cruz, porque en la cruz fue obligado. Él no toma la elección. Lo que pasa es que no le quedó otra. La respuesta está en Getsemaní. Padre, aparte de mí este vaso, Sí, es pero no posible. se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Exacto. Entonces, claro. Fijaos dónde se aplica Juan 3:16. Dice, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos en la encarnación, todavía no estamos, no hemos, todavía la cruz nos queda lejos en este capítulo, que está al final casi. Dice, el misterio de la redención, dice, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Mundo que no le amaba. Dice, ¿quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Y dice las mentes inmortales. ¿De quién habla? De nosotros. Vamos a tener la vida en nosotros mismos, intrínsecamente. Y ya no seremos probados. La prueba es ahora. ¿Entendéis? Nosotros ahora estamos en la prueba de Adán. Tenemos que elegir. ¿Qué ocurre en la encarnación? Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando el mundo así. ¿Qué significa la expiación? ¿Lo veis? Ha pagado el precio por el pecado. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando el mundo así. En el hombre creado, en el ser creado, Jesucristo, habita el propósito eterno de Dios, del deseo de las gentes, del capítulo 16, su templo. Se cumple el propósito de Dios, ¿verdad? Y esta es la expiación. ¿Entendéis? Y ocurre la encarnación. Dice, el hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Dice, pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. ¿Ha llegado a la cruz aún? No, No. queda lejos. Queda lejos. Hay que entender de lo que está hablando aquí. Está hablando del efecto de la expiación, de que el Espíritu de Dios está en él. Pero todo esto lo explican como si fuera en la cruz, la gente. Claro, pues por eso digo yo, es que hay que quitar de tu mente los prejuicios y hay que permitir a la palabra que te hable. Y yo os digo, por eso os he preguntado antes, este es el esqueleto y yo os pregunté al principio, recordad, ¿dónde empieza a hablar de la cruz? Al final del capítulo. Pero aquí está hablando de la encarnación, de todo lo que ha ocurrido, del verbo se ha hecho carne. Está hablando del sacrificio de la expiación, de la encarnación, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Nos dice que después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, dice, Cristo podía impartir poder divino al esfuerzo humano. Sopló Espíritu Cristo Jesús sobre los hombres, sanó, resucitó. Pues ese es el poder divino. Este es el efecto de estar unidos a la naturaleza de Dios. Eso es lo que ha hecho. Pero pregunto, si no hubiese pagado el precio por el pecado de la encarnación, ¿podría haber hecho esto? Otra cosa que no se dan cuenta nuestros
espabilados maestros. No lo podía haber hecho, no. No podía haberlo hecho, hubiese transgredido la ley. Claro. Dice, así mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. ¿Cuál es la condición? Caminar con el Espíritu. ¿Qué es lo que ocurrirá? Gálatas 3, un segundo. Gálatas 3. No por la carne, sino por el Espíritu. Los que caminan por el Espíritu son los que comen la carne del Hijo de Dios y beben la sangre, que es la palabra y el Espíritu, tienen vida en ellos, dice. Pero esta es la clave. Pero si no, tú no bebes de esta, no comes esta carne y no tienes el Espíritu de Cristo, no eres hijo de Dios. Dale, Pedro. Claro, que quiero decir que eso es lo que ocurrirá en las bodas del Cordero. Claro, claro. Ahí seremos hijos de Dios. Fijaos, textos de la Biblia, que los cogí, que están en el texto mismo, que no sé si están aquí. Sí, es el 2 de Corintios 5:19 y es el 1 Juan 3:2. Yo los traje aquí, 2 de Corintios 5, ¿verdad? Y dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de quién? De Cristo. Cristo, la cabeza de la cabeza, ¿no? Reconcilió, unió la humanidad, expió la humanidad a través de Cristo. Y nosotros tenemos que estar en Cristo para poder ser unidos con la divinidad, ¿no? Dice, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? De esta unión, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Otra vez lo recalco, el propósito eterno de Dios. Desde la eternidad, que Él habite todo ser creado. ¿Qué está diciendo aquí? Esto mismo. En el hombre, Jesucristo habitaba el Espíritu de Dios, ¿no? Dice, no tomándonos en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuándo tomará en cuenta nuestras transgresiones? Al final del día de la expiación. Si no nos hemos purificado. En ese día se hace el juicio de liberación, porque el juicio no es para condenar, es para liberar. El juicio es para liberar, incluso la venida de Cristo, es para liberar, para llevar consigo a los suyos. ¿Qué pasa con los otros? Soportan las consecuencias de estar separados de Dios. Morirán. Morirán. El juicio de Dios no es para condenación, es para liberación, en realidad. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mateo 22. Todo está preparado. Venid a la boda. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de los apóstoles. Pero hay que entender primero, ¿qué es esa boda? ¿De qué reconciliación habla? ¿De qué está hablando? Y os dais cuenta que si tú no entiendes lo que pasó en la encarnación y no aceptas ese sacrificio, porque al aceptar ese sacrificio tienes que aceptar el don inmerecido, el Espíritu Santo. Pero cuando dices, no, solamente está el Padre y el Hijo, y ahora escuché otra barbaridad, ¿no? Que es el Espíritu del Padre y del Hijo desde el principio. No me digas. ¿Y dónde aparece? ¿Dónde aparece este Espíritu desde el principio, del Padre y del Hijo? ¿Dónde habla de él? Otro error, es decir, pasa de un engaño a otro engaño y otro engaño, y van a pasar así, de todos los engaños, van a probarlos todos, hasta que no les queda otra. O aceptarán la verdad o morirán. No les quedará otra. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios os exhorta, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Otra vez, ¿habla de la cruz o de la encarnación? De la encarnación. ¿Y dónde aplican ellos este texto? En la cruz. En la cruz. Uf. Como muchas otras cosas que no están escritas. Es decir, que Cristo existió exactamente el mismo tiempo que el Padre. Pero vamos a ver, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se puede comer eso? Sí, porque eso del Espíritu del Padre y del Hijo, desde el principio, significa eso. Entonces el Hijo no es engendrado del Padre.
Pero si el Hijo existe igual que el Padre al mismo tiempo, entonces el Padre no puede. En fin, no entremos en estas locuras porque son locuras y no vale la pena ni siquiera cansarnos en tratarlo. Vamos a quedar con lo que nos está diciendo la palabra. Dice 1 Juan 3. Mirad. ¿Alguien se quiere conectar o alguien se fue? No sé, en fin. ¿O tenías tú la mano, Pedro? Dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿De qué está hablando? De la boda del Cordero. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. La boda del Cordero, el final del día de la expiación, ¿verdad? Dice, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. ¡Ay! ¡Qué palabras! Apóstol Juan, ¿qué dices? ¿Vamos a ser semejantes a Dios? Seremos semejantes a Jesucristo porque es un hombre. Seremos semejantes a Él, unidos con Dios, con la naturaleza divina, seremos semejantes a Él, ¿verdad? Dice, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo. ¿Se purifica de qué? De toda falsa doctrina. De toda falsa doctrina. Porque cuando tú te purificas de la falsa doctrina y entiendes la verdad, también te unes con el Espíritu, estás caminando con el Espíritu. Y se deja de, o sea, ya no hay consecuencias del pecado, los pecados. ¿Entendéis? Cometemos errores. Algún pecado puede ser, pero Dios no quiera, porque el pecado significa elegir deliberadamente separarnos o andar contrario a la voluntad de Dios. Ya hablamos también de esto, ¿verdad? Por lo tanto, dice, se purifica a sí mismo. ¿En qué? En la palabra, se santifica en la palabra, quita fuera toda falsa doctrina. Porque ¿cómo pecamos? ¿Quién tiene el control aquí? Porque tenemos alguna doctrina del enemigo, entonces él tiene el dominio y pecamos. Porque eso es lo que ocurre. Pero cuando tenemos el Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Corintios 13. Son otros. ¿Entendéis? Es otra cosa. Gálatas 5, que habla de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etcétera, Y etcétera. Corintios también, creo, ¿no? Corintios 13. También. Corintios 13 habla del amor, claro. Claro, eso es. Dice, como Él también es puro. Dice, se purifica a sí mismo como Él también es puro. ¿Qué fe tenemos que tener nosotros? La de Jesús. Él es puro. Esa fe necesitamos nosotros. Esa donde falsa doctrina no hay ningún engaño del enemigo en Él. Lo decía Jesús, ¿verdad? Dice, el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles, dice, no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia a su amado jefe. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando le dijo que debería bajar de la pureza, paz, gozo, gloria y vida mortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Dice, se interpondría entre el pecador y la pena del pecado. ¿Cómo se interpone? Mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, ¿no? Dice, pero pocos le recibirían como el Hijo de Dios. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo, para presentarse a la tierra y humillándose como hombre. Cuando dice humillándose, es haciéndose hombre, uno como nosotros. Dice, conocería por su propia experiencia las tristezas y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Si no hubiese sido uno como nosotros, él no podía tener estas experiencias. No podía. Era imposible. Dice, todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Cuando hubiese, atentos aquí, no hemos llegado a la cruz. Cuando hubiese terminado su misión como maestro, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás podía inspirarle. O sea que antes de la cruz, él termina su obra. ¿La termina o no? Sí, sí. Claro. Por eso nos dijo en los textos que leímos al principio que el sacrificio de la cruz no era necesario. Porque ¿qué necesitaba hacer? Primero,
pagar el precio por el pecado. Se pagó en la encarnación, ¿verdad? Unirnos con el Espíritu. ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué reveló Jesús? La gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Espíritu. Lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hubiésemos aceptado este Espíritu, ¿era necesaria la cruz? Y lo más importante, porque ¿cuál era el dilema de todo este conflicto? ¿Cuál era? De que el hombre era imposible de que pudiera guardar la ley. Cristo se hizo hombre. Ese hombre guardó la ley. Sí, luego Satanás queda como un embustero y todo el rollo se le termina. Y entonces ahí, como es vencido, de rabia lo lleva a la cruz. De hecho, si os leéis el deseo de todas las gentes en la tentación del desierto, es ahí donde Jesús vence al enemigo. En las tentaciones del desierto, el enemigo queda vencido. Claro. Por eso Él nos utiliza a nosotros para llevarlo a la cruz. ¿Verdad? Él nos utiliza a nosotros para no entender precisamente esa gloria de Dios de la cual predicaba Jesús, no aceptarla y, por lo tanto, forzarle a pecar a Jesús. ¿Y cómo lo forzó? Pues lo llevó hasta la cruz. Y después de matarlo se dio cuenta que se acabó de firmar su sentencia. Bueno. ¿Y ahora qué está haciendo? Utilizarnos a nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que no haya una última generación. Por eso hay tanta confusión. ¿Entendéis? Porque el enemigo está vencido, pero necesita Dios demostrar no solamente por Jesucristo, sino que dijo que una última generación vivirá como vivió Cristo. ¿Cuándo ocurrirá esto? A partir de la boda del Cordero. Un lapso corto de tiempo. Exactamente como Jesús, un corto lapso de tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la última generación. Un corto lapso de tiempo de la boda del Cordero hasta la venida visible de Jesús, ¿verdad? Viviremos como Él, sin pecado. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Digo yo como Andrés Portés ahora, ¿sí o no? De hecho, los ángeles estaban tristes porque no sabían lo que iba a pasar con su amado jefe, Sí, ¿no? pero esto es justamente lo que les está explicando aquí. Claro. Eso es lo que le explica aquí. Dice, cuando hubiese terminado su misión como maestro, dice, sería entregado en manos de los impíos y sometido a todo insulto y tormento que Satanás pudiera inspirarles. Por tanto, una vez más nos dice, incluso aquí, nos deja entender, este sacrificio no era necesario. Dice, sufriría la más cruel de las muertes, levantado en alto entre la tierra y el cielo como un pecador culpable. Dice, pasaría largas horas de tan terrible agonía que los ángeles se habrían de velar el rostro para no ver semejante escena. Mientras la culpa de la transgresión y la carga de los pecados del mundo pesaran sobre él, tendría que sufrir angustia del alma y hasta su padre ocultaría de él su rostro, ¿verdad? Ahora, vuelvo a explicarlos. El sacrificio es completo, desde la encarnación hasta la cruz, porque, vuelvo a recalcar, si el precio por el pecado estaba pagado, el don inmerecido estaba a nuestra disposición, pero si Cristo no se va hasta la cruz, nosotros no le entendimos, precisamente por eso le matamos, porque no entendimos lo que vino a hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante la cruz? Si no nos quita del dominio del enemigo y se reserva el derecho de enviar el Espíritu Santo, nosotros morimos aquí con el precio pagado por el pecado. Porque no vamos a entender, y de hecho por eso digo yo que esta apostasía que solamente está el Padre y el Hijo, y no entender que el Espíritu Santo es el don inmerecido, es lo que más necesitamos, ¿verdad? Nos matará. Es que ni siquiera hasta ahora, al final del tiempo, todavía no entendemos esta realidad. Si Él no acepta ir hasta la cruz, quitar el dominio del enemigo y poder enviarnos en Pentecostés el Espíritu Santo, ¿cómo íbamos a saber nosotros toda esta verdad sin el Espíritu Santo? No podríamos, ¿no? No podríamos. ¿Por qué es tan importante la cruz? Por esto. Por esto es tan importante la cruz, ¿verdad? Pero no es la expiación, es la cruz se hace la redención del dominio del enemigo. La expiación se hace la encarnación, que la expiación es otra cosa. Y la gente no sabe. Cuando habla de la expiación, no entienden qué significa la expiación. Pero sí que está,
Vamos, yo es que cada vez lo veo más claro. Es decir, si la expiación se hizo en la cruz, ¿qué estamos haciendo hoy en el día de Yom Kippur? ¿Qué estamos haciendo? Es que, Esto es uno detrás de otro, se han ido delante del trono del lugar santo. Esa es la teología del lugar santo, ¿verdad? Ya no hay ley, y no sé qué, solo falta que venga Cristo. ¿Cuándo vendrá? No lo sé, en algún momento. De momento, vamos a festejar por aquí en la tierra, ¿eh? Qué bien, vamos a vivir en paz, felices, tranquilos, felices, ¿no? El mundo se ha vuelto loco. Nos falta poco que nos erradiquemos aquí. Cada día habla más de armas nucleares, que no te lo puedes ni creer. Dice, los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio para el hombre. Pero dice, pero la vida de un ángel no podía satisfacer la deuda. ¿Por qué? Porque en lugar de morir un hombre, tenía que morir un ángel. Habría que hacer un plan de redención para un ángel también, ¿no? El reino de Dios no es el reino de la muerte, es el reino de la vida. Hay que entenderlo. y la Dice, vida, y la vida la tiene Dios, por eso se tenía que ofrecer Dios. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego era su gobierno, es decir, su carácter. Entonces, ¿quién mejor puede defender su carácter? Uno mismo, en este caso, Cristo. claro. Dice, solamente aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Ese tampoco lo quiere entender, Hebreos 2:9, ¿verdad? Un poco inferior a los ángeles. Entonces no es Dios, ¿no? Dice, cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecer y mitigar su profundo sentimiento. Pero entonces no entienden. Pero Jesús resucitó, sanó, tal, pero su poder estaba inferior al de los ángeles. Entonces, ¿un ángel puede dar vida? No. ¿Y Jesús? Jesús es un hombre, tampoco. Si no Tampoco. está Dios en él, no puede. Claro. No puede. Pues Por más le eso, gustaría a Lucifer dar vida. pero ¿Lucifer puede dar vida? No puede. por eso él dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Por qué? Porque Eso es. el Jesús hombre estaba unido a su Padre y con el Espíritu del Padre él vencía. Es decir, ¿es así? Por eso él digo, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Exacto. Dice, cuando adoptara la naturaleza humana, su poder no sería semejante al de los ángeles. Ellos habrían de servirle, fortalecer y mitigar su profundo sufrimiento. Asimismo, los ángeles habrían de ser espíritus auxiliadores enviados para ayudar a los que fueron herederos de la salvación. Guardarían a los súbditos de la gracia del poder de los malos ángeles y de las tinieblas que Satanás esparciría constantemente alrededor de ellos. Voy a ir rápido porque hasta 35 aún nos falta un montón. Dice, cuando los ángeles presenciaran la agonía y humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación y desearían librarlos de sus verdugos, mas no debían interponerse para evitar lo que vieran. Atentos, dice, era parte del plan de la redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos. Y él mismo consintió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. ¿Es parte? Sí, inevitable. ¿Por qué? Porque no lo entendimos nosotros. Pero la cruz no es lo que dicen que es. ¿Por qué? No está en el santuario. La cruz no está en el santuario. Necesitamos entender esta realidad. Orfa, ¿te has quedado bloqueada la imagen? Ah, no estás bien. Está bien. Entonces, es decir, era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Isaías 53. Por adelantado nos dice lo que le íbamos a hacer. Como cordero sería llevado al matadero. Claro, claro. Es decir, como no entendíamos su obra y como estábamos dominados por el enemigo, pues lo matamos. Es decir, es un pez que se muerde la cola, como dice. A pesar de que Dios ha hecho todo lo que puede, pero no puede ir en contra de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que elegir. Pero claro, si no lo entendíamos, nos faltaba el espíritu, no lo entendíamos. ¿Entendéis? Entonces, hasta que forzosamente no se deja
ir hasta la cruz le quita el dominio al enemigo para que luego pueda enviarnos el Espíritu, nosotros no tendríamos ninguna. No tendríamos nada. Dice, Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es lo que pasó en la cruz. Dice, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión. ¿Qué recuperó la cruz? El reino. El reino que perdió Adán. El dominio del enemigo, claro. Dice, y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. Dice, el pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su padre había aceptado y que se regocijasen en que mediante su muerte el hombre caído podía reconciliarse con Dios. ¿Verdad? Por su muerte, en este caso, por su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque al quitarle el dominio al enemigo se reserva el derecho de enviarnos el Espíritu. Y es así como podíamos ser reconciliados con Dios. Pero si no es por el Espíritu Santo, ¿cómo tendríamos nosotros el Evangelio? Fíjate tú, las de teorías que nos ha metido Satanás por medio. Y si no es el Espíritu Santo, es que nos aclare la palabra de Dios, ¿se salva alguno aquí? Ninguno. Ninguno. Por eso es tan importante la cruz. Siempre os lo dije, la cruz es importantísima. Sin la cruz no se salva a nadie. A pesar de que el precio por el pecado fue puesto, o sea, hecho la encarnación, a pesar de que el Espíritu Santo estaba a nuestra disposición desde la encarnación, pero teníamos que elegir. ¿Y cómo podíamos elegir cuando estábamos dominados por el enemigo? No estamos conectados con el Espíritu de Dios. ¿Se puede entender? No. ¿Y qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Pues el dominio del enemigo. Tanta teoría y tanta teoría y tanta teoría, con la Biblia en la mano. Y con el Espíritu de profecía en la mano. Dice, entonces un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y al sacrificio del príncipe de la vida. Por todos los actos celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, las estrellas todas del alba alababan, se regocijaban todos los hijos de Dios. No me lo creo que leo tan rápido. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Entre el hombre y Satanás, el hombre Jesucristo. Vale. Dice, Adán y Eva estaban como criminales ante el justo juez y aguardaban la sentencia que merecía su transgresión. Pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían al polvo, escucharán palabras que no podían menos que infundirles esperanza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, dice, podrían esperar una victoria final. La boda del Cordero. ¿Entendéis? La nueva creación, nacer de nuevo, una nueva creación. Esto es interesante porque nosotros la vamos a experimentar en vida, ¿eh? Nosotros la vamos a experimentar en vida. Dice, cuando Satanás supo, atentos aquí, eso tampoco lo entienden. Dice, cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. De alguna manera, dice. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. ¿Qué es lo que persigue Satanás? Que no haya una última generación. ¿Qué es lo que sabía Satanás? Que Jesucristo es un hombre. ¿Quién no sabe esto? El hombre. El hombre no lo sabe. ¿Es esto clave para esta última generación? Que siempre lo digo yo. Esta es la llave, queridos. Si nosotros tenemos que entender esta llave. ¿Y qué es lo que rechaza a la gente de entender? Justamente esto.
todas las teorías del mundo mundial, todas las locuras que se te pueden ocurrir, le están adoptando con tanta facilidad, pero lo que está escrito no quieren entender. Dice, los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. Dice, el Hijo de Dios había ofrecido espiar, palabra clave, unirnos con el Espíritu. Dice, expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Y esto es lo que necesitamos entender nosotros. Pero pasó esto en la cruz. Sí. ¿Cómo que sí, María? Has llegado tarde. No, la cruz no fuimos unidos con la vida de Cristo. No. Claro, ¿cuándo nos envió envió esta vida? En Pentecostés nos la envió. Pero la cruz no pasó, como dicen ellos. Entonces, ¿cuándo pasó esto? En la encarnación con el hombre Jesucristo. Claro, sí. Claro. Dice, se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Por qué dice podían? Porque ahora sí que tenían el Espíritu Santo a su ¿cómo digo yo? A su disposición. Podían sacrificarse en la palabra de Dios y entender el conflicto. Y podían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Cuándo seremos hijos de Dios? De verdad. A partir de la boda del Cordero. ¿No? Sí, sí. Dice, el sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia, pidieron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Pero claro, esto significa desaparición de la raza humana. ¿Y cuál va a ser la raza con cual va a poblar el universo Dios? Con el hombre. El hombre. Sí, porque, nosotros vamos. Porque Jesucristo será eternamente hombre. Hombre, correcto, claro. Dice, se les dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podía aceptarse como sacrificio por la transgresión de ellos. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre, podía expiar su falta. Porque este uno igual a Dios se iba a ser hombre. Y esa vida nos la pondría a nuestra disposición, ¿verdad? Dice, así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Vida e inmortalidad. Hay que entender esto, inmortalidad. ¿Cuándo? Si la expiación se ha hecho en la cruz, ¿dónde está la inmortalidad? No entendemos, ¿verdad? Otra vez. Y sobre todo, ¿y por qué estamos en el día de la expiación? ¿Qué falta? Porque falta algo, ¿no? Resulta que en la cruz no se acabó todo. La cruz no se ha hecho la expiación tal como lo venden, sino que aún le falta cosa, ¿no? Claro, estamos en el día de la expiación. ¿Qué falta? Pues falta Apocalipsis 19. La purificación para la boda del Cordero. Claro, que la esposa se prepare, ¿no? Dice, no solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y había de ser restaurada mediante el plan de la redención. Plan de la redención. Y esto es lo que se hizo en la cruz, esta redención, quitándole el dominio y poder enviarnos el Espíritu, porque por eso dice que se hizo una expiación. ¿En qué sentido? Al quitarle el dominio, se reservó el derecho de enviarnos el Espíritu. ¿No es eso la expiación? Unirnos con el Espíritu. Pues al ganar el dominio, se reserva el derecho de expiar, de enviarnos el Espíritu. ¿Entendéis? De unirnos. Expiación es unir con la naturaleza de Dios. Por lo tanto, se hace una expiación en el sentido de que se reserva el derecho de enviarnos el Espíritu Santo, de unirnos con Él. Y eso es primero lo que hacen en el Pentecostés. Dice, al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido, dice, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. ¿Cómo estamos nosotros ahora?
sujeto al que nos Al- ha vencido, al que nos tiene en su dominio, ¿verdad? A Dice, Satanás. bueno, podemos salir, Hombre, santificación, claro, ¿verdad? Y estamos en conexión con el Espíritu, ¿verdad? claro. Dice, cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. ¿De qué está hablando? ¿Dónde se pagó el precio del pecado? Dice, pero Cristo mediante su sacrificio, la encarnación, al pagar la pena del pecado, dice, no solo redimiría, lo pone en el futuro, porque la cruz ¿dónde estaba? Estaba por delante todavía, al final de la obra, ¿no? Dice, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. En fin, el profeta dijo, torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, vendrá hasta ti y el señorío primero, y el apóstol Pablo dirige nuestra mirada hacia la redención de la posesión adquirida. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Ese propósito será cumplido, atentos, este propósito será cumplido cuando sea renovada mediante el poder de Dios y libertada del pecado y el dolor. ¿Cuándo es eso? Os lo repito tantas veces que espero que eso os quede, vamos, grabado con letras de oro, a la boda del Cordero. Entonces se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Dice, mientras fuera inocente, Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es el pecado? Separación entre Dios y el hombre. ¿Qué es la expiación? Y solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo. ¿Qué es la expiación? La reconciliación. Unión con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Unión con Dios. Dice, y aquí fíjate que nos resuelve en media frase dos conceptos fundamentales que están pervertidos y que la gente no los entiende, ¿no? ¿Qué es el pecado y qué es la expiación? Dice, pecado es separación de Dios y la expiación es la unión con Dios. Solo la expiación de Cristo podía salvar el abismo, la separación. ¿Entendéis? Dice, y hacer posible la transmisión de las bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la comunicación directa con su creador. ¿Cómo hablaba Adán? Directamente con Dios, directamente. Pero ahora nos habla algo de Jesús. Pero no la tiene vedada, es decir, lo tiene prohibido. Nosotros para comunicarnos con el Padre tiene que ser a través de Del Espíritu Cristo. Santo y de Jesús. Sí. Sí, pero quiero deciros, pero ¿cómo era antes del pecado? Antes del pecado era directa. Claro, y ahora hay que entender a Jesús. ¿Cómo Sí. sabía Jesús lo que tiene que pasar y lo que tiene que hacer y cómo lo sabía? Porque él estaba en una comunicación. Es decir, vamos a entender esto así como él tenía una conexión al Internet del universo que te da acceso a Dios continuamente. Entonces tú sabes siempre, en todo momento, qué está bien y qué no está bien. ¿Me entendéis? Y es algo que nosotros no entendemos, no nos damos cuenta. Pero aquí, en esta frase, eso es lo que está diciendo. Jesús estaba conectado al Internet del universo, por decirlo así de alguna manera, hablando en términos humanos, ¿no? Él hablaba con Dios fluente como hablamos nosotros ahora. Pero nosotros no. Nosotros no. Pero Jesús sí. Dice, pero Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y de los ángeles. Dice, en esa forma se revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia humana, desde el tiempo que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde ahí hasta el primer venimiento del Hijo de Dios. Se le mostró que si bien el sacrificio de Cristo tendría suficiente valor para salvar a todo el mundo, muchos escogerían una vida de pecado más bien que de arrepentimiento y obediencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues esto mismo. Eso. Dice, ¿por qué? Porque no nos sometemos a Cristo. Gálatas 3, vivimos por la carne y no por el Espíritu.
Dice, los crímenes aumentarían las generaciones sucesivas y la maldición del pecado pesaría cada vez más sobre la raza humana, las bestias y la tierra. La vida del hombre sería cortada por su propio pecado, disminuirían su estatura y resistencia física, así como su poder intelectual y moral, hasta que el mundo se llenase de toda clase de miserias. Dice, mediante la complacencia del apetito y las pasiones, los hombres se incapacitarían para apreciar las grandes verdades del plan de redención. ¿Por qué no se entiende la palabra de Dios? Por eso. Porque nos gusta el pecado. Nos gusta el pecado, nos gusta vivir bien, nos gusta, ¿verdad? Presumir que estamos lo que no estamos. Dice, no Al mundo obstante... le gusta lo fácil. ¿El mundo le gusta Disculpe. qué? Lo fácil, Ah. lo cómodo. Margarita, sí, es que no reconocía tu voz, digo, ¿de dónde me saliste, extraterrestre? Disculpe. No, que está bien, puedes participar, tranquila. Estoy bromeando. Aquí la clave está mediante la complacencia del apetito y las pasiones. Por eso el hombre queda incapacitado porque la mente se le embota y no llega a percibir con claridad lo que Dios nos Las quiere grandes hacer. verdades, claro. Claro. Dice, no obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en él. ¿Qué es Gálatas 3? Es esto, vivir por el Espíritu. Dice, supliría las necesidades de todos los que fuesen a él con fe, y siempre habría unos pocos, ¿cuántos? Y siempre habría unos pocos que conservarían el conocimiento de Dios y se guardarían incólumes en medio de la prevaleciente iniquidad. Y aquí vuelvo a decir yo, estáis en la mejor escuela del mundo mundial, porque aquí predicamos escrito está, no tonterías. Claro. Por más que le duela al que le duela. Yo lo diré esto hasta que me cueste la vida, me da igual. Siempre os he predicado la verdad. Es que el problema de la hermandad es que ponen por encima de la voluntad de Dios, ponen la institución, la iglesia. La iglesia dice así, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es lo de hombre, ¿eh? ¿Sigo? Sí. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Solo Dios podía dar. Nadie más. Y esto tiene muchas implicaciones. Dice, por primera vez iba a presenciar, ¿por qué lo digo? ¿Trajeron a la vida los apóstoles? Sí. Claro. Y Jesús también. Por lo tanto, el hombre, en conexión con el Espíritu Santo, puede decir, no soy yo, es el Padre. Igual que Jesús. Igual que Jesús. Pero eso también habla algo de nosotros. Que en el cielo tenemos capacidades que ahora ni soñamos. Es verdad que en el cielo no hace falta dar vida porque no hay muerte. Pero Jesús aquí repartió vida. No sé si nos damos cuenta. Y cuando nosotros hacemos imposición de manos, ¿qué es lo que hacemos? Esto hacemos, queridos. Repartimos el Espíritu Santo al enfermo, al dolido, ¿entendéis? Que por cierto, me acabo de dar cuenta y voy a profesar, perdonadme. No, lo voy a dejar al final porque estamos en directo. Al final no corráis rápido porque quiero haceros una petición, un ruego, ¿vale? Es importante, si no, no lo haría. Dice, por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no lo habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios.
Esta escena le dio un sentido más profundo y vivido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y aquí habla de la encarnación, queridos. Dice, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio, y aquí es la parte donde viene la ley. Dice, y profundo que de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. ¿Qué hizo hasta antes de llegar a la cruz Jesús? Glorificó a Dios. Demostró que la ley puede ser vivida. María, no sé lo que estás haciendo, pero se escucha algo. Dice, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como solo sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres. No lo sé si entendemos. Porque claro, él se reservó el derecho de darnos el Espíritu. Sin el Espíritu no hay cielo. Dice, sino que ante todo el universo justificará a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. De hecho, el texto que compartí el último esta tarde dice, Jesús dice, os enviaré el Consolador. Solo mi Espíritu es competente para la tarea de salvar al mundo, si aceptan las provisiones de mi gracia. Dice, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo compartí en Telegram. Lo leí de ahí, el último que repartí esta tarde. ¿Verdad? Y dice, demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Dice, desde el principio, ya nos queda pocas, ¿no? Desde el principio el gran conflicto giró del error de la ley de Dios. ¿Alrededor de qué está el conflicto? De la ley de Dios. ¿Quién es la ley de Dios? Cristo. El Espíritu Santo. Claro. Recuerden el pacto eterno. Y, Pues, de hecho, Satanás, ¿de dónde cogió los celos? De Cristo, del Hijo de Dios. bueno, nosotros hablamos, un segundo, Pedro, y perdóname que te interrumpo. La ley es el Padre, Sí. pero recuerden el pacto eterno. Entonces, ¿quién es para nosotros la ley? El Espíritu. ¿Qué es lo que esperó Dios en Sinaí que pidamos? El Espíritu. ¿Qué es lo que esperó Dios que pidamos en la venida de Cristo? El Espíritu. ¿Qué es lo que está Dios esperando al final del día de la expiación que pidamos? El Espíritu. ¿Entendéis quién es la ley para nosotros? ¿Lo entendéis? Sí, ¿Sí o no? sí. Es que parece que me he quedado solo. Dice, Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. No sé si os dais cuenta del profundo que tocó el enemigo, ¿verdad? Dice, en el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos serán defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Pero que cuando entiendes quién es la ley, ¿cómo cambias a Dios? Es que no se puede cambiar. No hay cambio. No hay cambio, ¿verdad? Dice, cuando Satanás fue expulsado del cielo, decidió hacer de la tierra su reino. Cuando sedujo y venció a Adán y a Eva, pensó que había conquistado la posición de este mundo, porque me han escogido como su soberano, dijo él. ¿Entendéis lo que estamos haciendo nosotros hoy? Cuando en lugar de dedicar todo el esfuerzo para Dios, estamos dedicando esfuerzo para este mundo. Es que estamos eligiendo al enemigo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Del Espíritu de Profecía nos dice, claro, y la Biblia, no os hagáis riquezas aquí y no acumuléis aquí. No. ¿Por qué? Porque estamos justificando al enemigo y su reino. Dice, alegaba que era imposible que se otorgase perdón al pecador, que por lo tanto los miembros del género humano caído eran legítimamente sus súbditos y el mundo era suyo. Pero Dios dio a su propio amado Hijo, que era igual a él, para que sufriese la pena de la transgresión y proveyó así un camino mediante el cual ellos pudiesen ser devueltos a su favor y a su hogar edénico.
Cristo emprendió la tarea de redimir al hombre y de rescatar el mundo de las garras de Satanás. El gran conflicto que principió en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, en el terreno que Satanás reclamaba como suyo. Pero lo reclamaba, pero no era suyo, no es suyo, ¿verdad? Dice, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, aquí no se está hablando de cómo funciona en el cielo. No sé si os dais cuenta. Lo pendiente que está Dios de todos los mundos, de todo lo que es necesario. Sí. ¿Entendéis? Dice, Sí. consintiesen dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana. Dice, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. ¿Cómo se iba a hacer esto? ¿Entendéis? Dice, cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. Y esto a mí me encendió una alarma tan grande en su día. Digo, ¿cómo que sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario? ¿Pero qué sangre en pesebre? Y esto me despertó el chip, porque también lo leí yo. ¿Qué creéis? Que yo le leí este capítulo antes, lo leía igual como lo lee todo el mundo. Hasta que cuando se me saltó el chip y empecé a darme cuenta, digo, espérate, que aquí el sacrificio no está donde dice que está en otra parte. ¿Entendéis? Claro. Pero yo no sé cómo la gente no se da cuenta. Dice salpicado de sangre porque en la encarnación Él ofrece su vida. Claro. Y en la sangre está la vida. Claro, la sangre es decir, es el Espíritu Santo. Esta es Claro. la sangre que también cuando dice el que come la carne, que es la palabra de Dios, y la sangre, que es el Espíritu, ¿cómo tenemos el Espíritu? Pues santificarnos en la palabra, ¿no? A través del estudio de la palabra nos llenamos del Espíritu, también se cambia nuestro carácter. No lo sé si entendemos. Sí, Cuando sí. dice escribiré la ley en su mente, ¿cómo lo hace? Como estamos haciendo ahora. Es Dios el que pone su verdad en nuestra mente y nos forma un carácter y con este carácter podemos acudir a la boda del Cordero. ¿Entendéis? Sí, sí. Dice, el cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana y Cristo oponiéndose de él. No sé si entendemos que este conflicto es mucho más real con cada uno de nosotros, todos los días. Este es un conflicto real con cada uno de nosotros. Dice, observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se venía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, consumado es. ¿Cuándo se consumó el sacrificio? Empezó en el pesebre y ¿cuándo se terminó? En la cruz. Por lo tanto, ¿cuál es el sacrificio? Completo. Desde el pesebre hasta la cruz. Toda la vida de Cristo es el sacrificio. Ahora, cuando entramos en técnicamente, hay que entender qué pasó en la encarnación, quién es el Espíritu Santo, quién es el hombre Jesucristo, su vida, qué propósito tuvo y la cruz, qué propósito tuvo. ¿Verdad? Pero el sacrificio es completo, todo, desde el pesebre hasta la cruz. Y en la cruz dijo, consumado es. Primer consumado es. Porque no se olvide que al final del día de la expiación hay un segundo consumado es. ¿Cuándo? Después de que se termine Apocalipsis 19, la boda del Cordero. Después de la boda del Cordero hay un segundo consumado es. Allí se cumple y se culmina la expiación, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, con el hombre. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando Cristo exclamó la cruz en su inspirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo, porque el enemigo fue vencido. Ahora solo dependía de nosotros, y de nosotros entre comillas, porque ¿de quién es esta obra? De Cristo. De Cristo. Es de Cristo. Lo único que necesitamos nosotros es someternos, vivir por el Espíritu y no por la carne. Dice, finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor.
Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Y Dios se entregó. Este es Dios. Este es nuestro Dios. Dios Y, es amor. y, y no solamente eso, la hermana Joy en otra parte habla de que este mundo será la capital del universo, porque aquí Cristo llevó sus cicatrices por causa del hombre. Y aquí es donde donde gobernará su gobierno, aquí en el planeta Tierra, en Jerusalén. Así es. No sé si es el Jerusalén, pero en fin, en Sí, este planeta. sí, porque dice que la nueva Jerusalén descenderá y se pondrá en el monte de los olivos. Sí, pero hay que entender que esta tierra tiene que estar revuelta y restaurada, ¿vale? Hombre, claro, Entonces claro, es, por es, supuesto. es más bien una metáfora que una realidad No, literal. no es que sea Jerusalén la literal, porque Jerusalén siempre ha sido símbolo del pueblo de Dios. Sí, sí, yo te entiendo. En fin, no voy a entrar en este tema Sí, hoy, ¿vale? Pero recuerde que la tierra será restaurada totalmente, o sea, todo lo que ha habido toda. desaparecerá. Entonces, no estamos hablando de la Jerusalén literal, sino estamos No, no, hablando de no, la no. Jerusalén que Dios veía, es decir, este pueblo que Dios veía y que tenía que haber sido aquí en este lugar, pero que Claro. será exactamente este sitio, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que quiero evitar es misticismo, ¿vale? Porque si entiendes que la tierra será restaurada, pues todo será... Claro. Inclusive mejor que al principio, dice. Claro, 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 claro. Bien, aunque puede ser incluso así, pero en fin, no quiero profundizar en esto literal porque es que No, tampoco tiene mucha importancia eso. hay detalle, exactamente, no están, ojalá estemos ahí, ¿no? Claro. Satanás había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se vio que si se le hubiese permitido dominar a los habitantes del cielo, hubiera manifestado el mismo espíritu con el cual había gobernado a los hijos de los hombres que estuvieron bajo su potestad. Es decir, lo que estamos viendo hoy, esto se había convertido al cielo. Dice, como con una sola voz, el universo leal se unió para ensalzar la administración divina. Ya lo creo. Si yo llevo rato diciendo, necesito un billete para otra galaxia, otro sitio, porque yo no quiero estar aquí ni un minuto más. Dice, si se hubiera podido cambiar la ley, el hombre habría sido salvado sin necesidad del sacrificio de Cristo. Pero el hecho de que fuese necesario que Cristo diera su vida por la raza caída prueba que la ley de Dios no exonerará al pecador de sus demandas. Y ahora deberíamos de entender, ¿qué es la ley de Dios? Su misma presencia en nuestro templo. Entonces, cuando nosotros rechazamos la vida, porque esa es la ley de vida, rechazamos esta ley, morimos. Barro, nada más, ¿verdad? Dice, está demostrado que la ley no se podía cambiar porque Dios no cambia. Es como decir que Dios es imperfecto, no es perfecto, o sea, Dios, es que no puede ser. Dice, está demostrado que la paga del pecado es la muerte. Cuando murió Cristo, quedó asegurada la destrucción de Satanás. Pero si la ley hubiera sido abolida en la cruz, como muchos aseveran, entonces el amado Hijo de Dios hubiera sufrido la agonía y la muerte solo para dar a Satanás lo que pedía. Entonces el príncipe del mal había triunfado y sus acusaciones contra el gobierno divino hubieran quedado probadas. Pero el mismo hecho de que Cristo sufría la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Y esto creo que es la última. Bien, mientras tanto, me he quedado sin cuello, voz, y casi me quedo sin vida. Extenso tema. Sí. Bien, agradecemos a los hermanos para cerrar la grabación y así nos quedamos solamente nosotros. Damos gracias. Que nuestro Dios les ayude a entender este mensaje, aunque lo hemos llevado rápido. En el canal Las Bodas del Cordero está al menos 2 veces tratado este tema en varias exposiciones y mucho más ampliado porque hay listados ahí.
¿vale? Así que hasta aquí nuestra exposición.